Salud, Shalom. las bendiciones. Shalom, Hoy shalom. vamos a hablar, vamos a estudiar la Mishnah número 11 del capítulo 4 del Pirkei Avot. Una Mishnah bastante interesante, como en anteriores discusiones sobre la clase. Primero vamos a hablar de quién era Rabbi Eliezer ben Jacob. Rabbi Eliezer, era un tanín del primer siglo, ¿sí? Su maestro fue mucho Rabbi Yohanan ben Zakkai, gran sabio también del pueblo de Israel. Era levita, tuvo en su pensamiento sobre la Mishnah era bastante literal. Me he dado cuenta, no sé si se han dado cuenta, que Ra Ishmael, que era Cohen Agadol, el discípulo de él que hablamos la semana pasada, y hoy Rabbi Eliezer, todos eran parte de lo que era el servicio hacia el Creador como levitas y como Kohanim, y su interpretación de la Torá no era del todo a un nivel espiritual, sino que era más bien práctica, lógica, hasta no filosófica, pero sí bastante llevada a la acción del cumplimiento literal de los preceptos, y a pesar de que mencionan aspectos espirituales, no es tan desarrollado en esta etapa del pueblo de Israel. Recuerden que en el momento, estos son Tanaín del primer siglo, que estuvieron también en el templo. Entonces, dentro del templo, más allá de que se conocieran secretos a nivel de lo espiritual, se vivían y eran parte como de la moral, la ética y lo que se debía hacer, ¿no? Ese cumplimiento de los sacrificios, del ketore, de los elementos que componían en el templo, cómo limpiar las cosas, cómo era el estilo de vida, qué comían, era muy particular en su día a día. Entonces, el aspecto espiritual no es que se oculta o no es presentado como espiritual, sino que al estar el templo, la vida del levita en esa época era muy diferente a la que es ahora. ¿Qué pasa con la destrucción del segundo templo? Aparte del exilio, aparte de la diáspora que se hizo dentro del pueblo de Israel, se empezó a generar un poquito más el pensamiento del Ibodedú, porque ya no tenías un lugar donde ir a presentar tus oraciones, tus ofrendas, tu servicio al Creador, sino que ahora lo tenías que hacer en individual, y eso potenció la sensación de nostalgia, de querer conectarse con la divinidad. No sé si me explico, pero esa conexión de divinidad en la que tú dices, bueno, ¿dónde está? Bueno, está dentro de mí, pero para esa época que estaba dentro de ti también era en un lugar. Entonces era más visible, era más lógico, más puntual. Por eso es que vemos que estos maestros hablan en un sistema bastante lineal a nivel de acción. Pero, sin embargo, cuando vemos la estructura de la Mishnah del día de hoy, que la vamos a leer ya, vemos cómo se mencionan aspectos que después, a lo largo de la historia, se van desarrollando, como por ejemplo con el Alter Rebbe de Salman, con el Arizal, con Rabbi Nachman de Bresle, que nos empiezan a hablar de los niveles del alma, del Yeser Hará, el Yeser Hatov, inclinación al bien, inclinación al mal, de cómo el Peruquín y el Catigor, que son los defensores y los acusadores, vienen a tomar parte en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy de la Mishnah, de lo que presenta Rabbi Eliezer. El tema principal de la Mishnah del día de hoy va a ser cómo aprender por medio de la Teshuvah
a restaurar nuestra alma, limpiándola y llenándola con buenas acciones. Ese es el tema principal debido a cómo está compuesta la Mishnah de Rabbi Eliezer ben Jacob, que dice así: aquel que cumple con un solo precepto, la misma, adquiere para sí un defensor, un paraclí, y aquel que comete una sola transgresión, haberá, adquiere para sí un acusador, catigor. El arrepentimiento, la teshuvá, y las buenas acciones son como un escudo, el tris, ante el castigo. Explica Rashi estas palabras, ¿sí? Que es el paraclí, que es el defensor. Rashi nos dice que esta palabra no es original del hebreo, sino que es del griego. El paraclí es como un abogado, defensor, que habla a favor de nosotros, de las acciones. Rashi enseña que la misma presenta ante el trono de la gloria de Akadosh Baruj Hu para decir: yo fui creado por este hombre, yo soy su mérito. Ahora, el catigor, que es el acusador, es el fiscal. Y Rashi también entonces explica que la transgresión, que fue la fuerza de destrucción que ejerció la justicia, no es de Hashem, no busca castigarte, es la acción misma creada físicamente por el fiscal que te acusa ante el trono de gloria. ¿Y quién la creó? Tú. ¿Con qué? Con tu acción. Ahora, el tris, que es el escudo, nos explica Rashi que este tipo de escudo nos lleva a cubrir el cuerpo de no solo los golpes externos, sino que también va a ser el relleno para que nuestras vidas sea restaurada. Ahora, cuando en el Tania habla, en el libro del Tania, el Alter Rebbe Salman de la Hasidut, habla sobre las vestimentas del alma, que es el pensamiento, el habla y la acción, ¿sí? Que es la estructura de la división del alma. Hoy lo quiero explicar de una forma diferente, ¿no? Hoy lo vamos a explicar de una forma diferente para darle la biología del alma, ¿no? Entonces, quiero que se imaginen el alma desde dos conceptos diferentes. El primer concepto, vamos a ver el alma como que si fuera una silueta de un cuerpo, porque ¿qué nos dice la Mishnah? Que el cumplimiento de una misma crea para mí ángeles defensores, y el incumplimiento o la acción de pecado crea para mí un acusador. Entonces, ¿qué es en realidad lo que se crea cada vez que yo hago la voluntad de Dios, y qué es lo que se crea en realidad cuando yo hago mi propia voluntad apartándome de lo que Dios quiere en mi vida? ¿Qué es lo que hace esto? Genera, al igual que en el cuerpo, dolencias, patologías, ¿sí? Hay enfermedades que son una gripe y hay enfermedades que son tumores, cánceres, ¿sí? Unas no son tan graves y otras sí. Ahora, esto que les estoy diciendo, que vamos a dividir el nivel del alma en dos categorías, una con silueta de cuerpo, es para que puedan entender. No es que es así el alma, es que para que puedan entender el concepto de cómo se asocia en el cuerpo, tienen que verlo desde la estructura de lo físico, ¿sí? Porque es lo que nos da una mejor referencia. Ahora, a su vez, que lo vamos a ver con una estructura del cuerpo, entonces imagínense que el alma tiene ojo, el alma tiene nariz, el alma tiene oído, tiene boca, tiene brazo, tiene cuerpo, tiene corazón, tiene todos los órganos, piernas, toda la estructura física del cuerpo del ser humano. También tiene capas, ¿sí? Esas capas se dividen en 5, pero solamente vamos a hablar de 3, que es el nefe, el rúa
y la Neshama. Ahora bien, a nivel de estructura física, el cuerpo tiene estas tres zonas de alma y las vamos a poner en la parte física que le dije que íbamos a dividir el alma, ¿sí? Entonces tenemos que a nivel de Nefesh, el Nefesh es la acción, pero a nivel de cuerpo viene a ser el hígado, todo lo que produce la parte de la sangre, ¿sí? Entonces, todo el Nefesh, que es el hígado, que es la acción que yo cometo, es una primera estructura del alma. Entonces, es también uno de los niveles que habla el Alter Rebbe Zalman en el Tanya, que es la acción. Esa es una de las vestimentas del alma. Al igual que el cuerpo, necesitas varias vestimentas. Tienes la camisa, y de repente abajo tienes una camiseta, o el talí, catán, tienes el pantalón, la ropa interior, el zapato, las medias. Que hay etapas de ropas también así. El Nefe, el Ruah, el Neshama son etapas de ropa, ¿sí? Capas de ropa que tiene el cuerpo del ser humano para vestirse y presentarte ante el Creador. Ahora, el siguiente nivel viene a ser todo lo que es la parte emotiva, el Ruah, que está no en los pulmones, sino en el corazón, ¿sí? Entonces, ese Ruah, que es el hablar, el debar, me da a mí una zona del alma diferente a la del hígado. Ya no es la acción, sino es la emoción que viene de parte del corazón. Y el tercer nivel, que es la Neshama, es el Mashaba, el pensamiento, que es el cerebro, es la conciencia de las cosas que pienso, pero que todavía no siento ni digo. Ahora, en estos tres niveles del alma hay pecados, ¿sí? Entonces tengo que entender de que si yo cometo un robo, ¿en qué nivel del alma me estoy contaminando? No, sí es muerto. No, en el Nefesh, porque es la acción. Si yo agarro algo que no es mío, ¿dónde estoy cometiendo el pecado? ¿Qué parte de mi alma se está contaminando? El hígado, ajá, sí, pero el hígado, ¿qué es? ¿Qué representa? La acción, lo físico. Ahora, si yo miento o hago la Lashon Hara, que hay una diferencia, la Lashon Hara, que es la lengua mala, no es mentir, es decir la verdad, pero con la intención de destruir a otro, con la intención de quejarte del otro, con la intención de destruir a otro, con la intención de menospreciar a otro. Esa es la Lashon Hara. Ahora, el Jafet Haim nos explica cuáles son los procesos de la Lashon Hara en el libro de la Lashon Hara, ¿sí? Y el Jafet Haim también nos dice cuándo puedo decir la Lashon Hara, cuándo sí puedo decir la Lashon Hara y cuándo no, pero da una serie de pasos y eso es otra clase y después lo explicaremos, ¿sí? Son 7 y más 1, que el octavo es el más importante. Y entonces la difamación, que es la mentira, no es la Lashon Hara, es peor. Ahora, tiene otro tipo de castigo. Cuando yo miento sobre alguien, ¿qué estoy dañando? Cuando yo acuso a alguien, ¿qué estoy dañando? ¿Qué parte de mi alma estoy dañando? Según el esquema que di hace un momento. El Ruah, porque lo estoy hablando. Como es de bar, como es lo que hablo, como es lo que sale de mi boca, estoy entonces dañando la parte de mi alma que tiene que ver con la emoción. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un pensamiento de destrucción o un pensamiento de odio, de rencor? Todavía no lo he manifestado. ¿Qué estoy dañando? Mi Neshama, mi conciencia. Entonces, para cada uno de los niveles, al igual que para con el cuerpo, no me sirve una... Claro, ahí dañaste toda la estructura del alma, ¿no? Pero fíjense lo que trato de decirle. Cuando usted se da un golpe,
a ver, Jalila, el Eterno no permita, porque usted se da un golpe en una mano y se le hincha la mano, ¿qué le mandan a usted? Una pastilla para la tensión. No, para el dolor, para que No, pueda un beber. desinflamatorio, un ungüento, algo que te ayude, pues capaz te pueden vendar, si fue muy fuerte el golpe, te tienen que poner una férula o un yeso. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Entonces, Después, si no está me buena sirve, terapia, no me sirve que me den un remedio para el corazón si lo que me pasó fue que se me golpeé la mano. ¿Sí? Por ahí va la cosa. De repente, cuando queremos reparar nuestro nivel de alma, cuando queremos limpiar nuestro nivel de alma para presentarnos ante el Creador, porque hay una ley que la gente no ha entendido muy bien, y es que si yo cometo un error, cometo un pecado, tengo una transgresión de mis acciones, ¿qué se va a generar en mi vida? Catigor, un acusador. Ahora, si yo hago muy buenas acciones, muchas más acciones buenas que las acciones malas que cometí, ¿el acusador se desaparece? No. Entonces, la gente piensa que, bueno, como ahora yo empecé a cumplir mis votos, como ahora yo empecé a obedecer al Creador, los pecados que yo cometí ya son borrados. Y son borradas en Yom Kippur, ¿no? Si hago teshuva. Sí, no, pero la herramienta que nos está dando Rabbi Eliezer hoy es la teshuva, pero ya vamos para allá. Déjenme un poquito desarrollar el tema primero, porque el acusador, que es en realidad el virus, la enfermedad que me causa a mí molestia, tristeza, apatía, desánimo, todo lo que viene a componerse dentro del cuerpo que refleja la enfermedad que tengo en el alma. ¿Cómo reparo eso? ¿Cómo reparo el hecho de que, a pesar de que quiero buscar de Akadosh Baruj Hu, me deprimo, me molesto, me afano, me quejo? Pero es que estoy cumpliendo mis votos y no lo logro y me cuesta. Claro, porque tú estás creyendo que cumplir con la voluntad del Creador ahora va a hacer que a ti ese acusador, ese virus, se te vaya. Pero es como querer que yo tengo una gripe muy fuerte y sin tomarme un antigripal, porque ahora cubriéndome bien, bañándome, no sé, con agua caliente para que no me afecte el frío, me voy a curar. No, tengo que tomarme un medicamento, tengo que guardar reposo. Va a pasar un tiempo, voy a tener que pasar por un proceso de sanamiento. Lo mismo pasa con el alma, exactamente igual pasa con el alma. Es más, pasa con el alma y por eso es que pasa con el cuerpo, porque primero es lo espiritual y después lo material. ¿Qué fue creado primero? Los cielos, lo espiritual. Y después fue creada la tierra. ¿Qué dice de los cielos? Que está completo. ¿Qué dice la tierra? Que está falta. Entonces, en el cuerpo se van a manifestar cosas faltas, pero que en el alma ya están compuestas de una manera completa. Si entonces entendemos este punto, cuando yo agarro y parto de que me siento mal emocionalmente, ¿dónde tengo el dolor del alma? En el Rúa. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué parte del Rúa, con qué me enfermé en el Rúa? ¿Con qué emoción? Porque la emoción me va a decir qué órgano del alma está afectado a nivel del Rúa. Entonces, si la emoción que generé fue de molestia, fue de tristeza, fue de orgullo, todas estas patologías tienen una maravillosa medicina. Teshuvá.
Ahora, Teshuvá, imagínense que el alma, para que puedan comprender bien el punto, el alma está compuesta, véanlo así, las vestimentas del alma, es como un lienzo, o como una pared. En la pared, cada transgresión que yo hice es como un clavo que meto en la pared. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo meto un clavo en la pared? Pues para guindar algo que va a tomar en la posición de la pared, o simplemente es un estorbo. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando yo martillo en la pared y pongo un clavo y pongo otro y pongo otro y pongo otro y pongo otro, la pared estaba limpia, estaba pareja. Esos clavos, vamos a tomar la representación de que son los acusadores, ¿sí? Los catigor, el acusador, que es esa virus que yo creé con el incumplimiento. Yo voy clavando en mi pared personal, voy clavando todos estos virus espirituales que van rompiendo mi estructura de alma. ¿Qué pasa si yo lo saco? Deja un orificio. Deja un hueco. Ese hueco, ¿cómo saco el clavo? Con Teshuvá. Teshuvá es la herramienta para yo sacar el clavo, para eliminar de mí el virus del pecado. ¿Qué pasa con la Teshuvá? ¿Qué es la Teshuvá? La Teshuvá es arrepentimiento. Pero aparte de arrepentimiento, también es cesar, es pagar, retribuir y desde un sentido quedar en vergüenza para crear en mí la fuerza de yo no volverlo a hacer. Voy a volverlo a explicar. Los pasos de Teshuvá son reconocer que tú cometí una falta. ¿Qué va a romper eso en mi estructura de alma? Si yo soy una persona iracunda, la Teshuvá es un remedio infalible porque me va a hacer reconocer mi falta. Y para la persona que es iracunda, normalmente quiere tener la razón todo el tiempo y por eso es que se molesta con los demás, porque quiere tener el control de las cosas y cuando las cosas no salen según su propio pensamiento, entonces se molesta. ¿Qué rompe cuando reconoces que te equivocaste? El ego, el orgullo, te baja la ira, se te quita la ira. Por eso la Teshuvá tiene ese paso de arrepentimiento. Ahora, la Teshuvá tiene el paso de pagar lo que dañé. ¿Qué arregla en la emoción la Teshuvá? ¿Qué arregla en la emoción? ¿Qué emoción arregla la Teshuvá cuando yo pago? El compromiso. Cuando soy una persona que soy déspota, que no tengo compromiso con las cosas, que soy apático, que soy procrastinador, que no tengo interés, que soy flojo, entonces ese sentimiento de que pobrecito, que a mí me tienen que ayudar todo el tiempo porque yo no puedo, me la quita el yo tener que comprometerme para pagar. Por eso la Teshuvá tiene este otro analgésico, este otro paso que me va a sanar el alma a nivel de la acción que yo tengo que tener en compromiso para acercarme al Creador. Ahora, ¿qué viene el tercer paso? El tercer paso viene y me dice de la Teshuvá que yo tengo que confesar, no con cualquiera, sino tengo que confesar con alguien la falta que yo hice, y eso va a crear en mí vergüenza. Pero esa vergüenza me va a dar la fuerza porque ahora yo sé que otra persona sabe lo que yo hice. Como otra persona sabe lo que yo hice, ¿qué me va a sanar? ¿Qué emoción sana el que otra persona sepa mi falta? ¿Qué emoción sana? El orgullo. La mentira. Porque a esa persona
que yo voy a decirle, ya no me puedo presentar delante de él como el íntegro, el inmaculado, porque yo tengo en él un secreto que le confesé, y esa persona va a decirme constantemente, pero no todo el tiempo ha sido así. Entonces va a quitar en mí, ¿qué va a restaurar en mí? La mentira. ¿Qué es la mentira? El querer justificarme en mis acciones para yo poder hacer lo que yo quiero. ¿Qué fuerza me da el que yo lo confiese con otro? El que ya estoy sin esa vestidura de hipocresía y puedo entonces acercarme al Creador. Maravilloso, ¿verdad? La Teshuvá es increíble. Vean todos los remedios que tiene la Teshuvá. Ahora, cuando yo ceso de todas estas acciones, se completa el estado de sanidad en la medicina que Dios me está dando por medio de la restauración. Esa medicina va a restaurar el alma y el cuerpo. Claro, esa medicina va a quitar el alma del cuerpo, pero esa medicina es tan poderosa que hay que tener cuidado, porque es como esa medicina te quita el cáncer del alma, es como la quimioterapia, que mata tanto glóbulos buenos como malos. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a dejar debilitado, porque incluso si tienes muchas dudas dentro de tu corazón, vas a empezar a decir, bueno, pero es que yo esta mitzvot no tengo que cumplirla. Te arrepientes de haber cumplido una mitzvot por tu posición geográfica, por tu posición intelectual, porque, es que yo no soy yehudí, no tengo que cumplir esa mitzvot, es que yo soy no ágida, es que yo soy de cristiano, y es que yo no tengo que guardar Shabbat, y te arrepientes de en algún momento haber cumplido con una mitzvot, te está matando los méritos también. Entonces está destruyendo los ángeles que son en ti defensores, los pariclit. Entonces, cuando yo tengo Teshuvá, yo tengo que tener cuidado de quién me arrepiento, porque la Teshuvá es tan poderosa que va a destruir el pariclit, que es el defensor, como el catigor, que es el acusador. Está interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, viéndolo ahora, eso es quitar el clavo. Okay. Ya quité el clavo. ¿Cómo relleno el hueco? Está escrito en la Torá que cuando Rebeca caminaba por lugares de idolatría, en su vientre se movía Esab, solo que ella no sabía que estaba embarazada de Morocho, porque no había ecosonograma en esa época. Claro. Entonces ella pensaba que era un solo hijo. Cuando pasaba por lugares de idolatría, dice el Midrash, que Esab se movía en el vientre de la mamá. Y cuando pasabas por lugares de estudio de Torah, el vientre se movía. ¿Quién se movía? Jacob. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué pasa dentro de mi barriga? Que tengo esta lucha, esta guerra entre dos mundos. La misma analogía está y es exactamente lo mismo, lo que quiere decir, y es un tiempo de aumentar nuestra conciencia a lo que es verdaderamente los textos que nos dicen la Torá. Por ejemplo, cuando habla sobre el hombre que puede tener dos esposas, y dice, si tienes dos esposas, uno va a ser la amada y la otra va a ser la despreciada. Si la despreciada tiene a tu hijo primogénito, ese heredará el doble. No podrás ponerle la primogenitura al hijo de la amada si no nació primero. Ahora, en la analogía de el alma que les trato de decir, ¿quién es Esab y quién es Jacob? ¿Y quién es la esposa amada y quién es la esposa despreciada?
el Yeser Hará y el Yeser Hatov, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Esas son mis dos esposas, de que todos tenemos inclinación al bien e inclinación al mal. La metáfora no es por género, no es dos esposas, es con quién yo vivo. ¿Con quién yo vivo? Yo vivo constantemente, no, yo vivo constantemente con una inclinación al bien y una inclinación al mal. Y a las dos, de cierto modo, las amo y las desprecio. Cuando yo me alimento de Torah, yo empiezo a amar la inclinación al bien. Cuando yo no me alimento de Torah, yo empiezo a amar la inclinación al mal. Entonces, cuando yo tengo amada a una de estas dos conceptos, si yo amo la inclinación al bien, porque estudio Torah, porque quiero guardar mi voz, porque la alimento, la inclinación al bien, voy a despreciar la inclinación al mal. Si yo amo la inclinación al mal porque no cumplo mi voz, porque no me da la gana sino hacer mi propia voluntad, entonces yo desprecio a la inclinación al bien. Por eso es que hay personas que cuando se le hablan de la palabra de Dios, la desprecian. ¿Por qué? Porque aman hacer su propia voluntad, el cumplir sus propios deseos. Entonces todo lo que tiene que ver con santidad, con restauración, con vida eterna, eso les estorba en sus pensamientos y esa es la despreciada. Ahora, probablemente en algún momento de su vida esa persona sí sirvió a Dios dentro de su concepto espiritual, en cualquier religión, sirvió a Dios y cumplió misbó. Ahora, al cumplir misbó, ese primogénito que nació de esa relación con la inclinación al bien, yo tengo que darle prioridad, sin importar lo que yo sienta por la amada o por la despreciada. Entonces, para nuestro caso, y no nos hagamos los sadí, como dice el Ranganigada, ¿quién es la amada y quién es la despreciada? Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros amamos nuestra propia inclinación al mal. Amamos el hacer nuestra propia voluntad. El que la Torah me dice, hacer y no te hacer, esto debes hacer, esto no debes hacer. Y yo digo, bueno, yo hago el intermedio. Ni tú ni yo. Y hago las cosas a mitad. Esto hace que yo tenga mi propio criterio de cómo se deben hacer las cosas y al final, ¿qué es mi propio criterio de hacer las cosas? Mi voluntad, no la voluntad de Dios. Yo amo a Dios, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo amo a Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera, yo no necesito un lugar para decir que estoy con Dios, yo tengo a Dios dentro de mi corazón y yo lo hago como yo quiera. Dios me escucha y Dios, sí, Él y yo somos amigos. Pero yo no hago nada de lo que Él dice que yo debo hacer. Pero nosotros somos amigos porque yo hablo con Él todos los días. ¿A quién estás amando? A la inclinación, hermano. A tu propia inclinación, a tu propio deseo, que está separado de la inclinación de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué daña esto? Todo el alma. Daña el pensamiento, daña la emoción y daña el actuar. Cuando yo estoy bajo ese sistema de corrupción, de que yo hago mi voluntad porque amo más mi inclinación que la inclinación al servicio del Creador, sin Teshuvah, no hay manera de que esa alma se sane. Debe haber reconocimiento, debe haber restauración de pagar, debe haber confesión de que hice esto malo y debe haber compromiso para no hacerlo más. Si no hay estos elementos, esa alma vive con cáncer. Ahora, lo importante de todo esto, y voy cerrando la idea, es que cuando yo hago Teshuvah, que restauro todo esto en mi alma, que quito todos los clavos, quedan huecos. Y por eso es que hay muchas personas que hacen Teshuvah, ¿sí? Se arrepienten de todo lo que hicieron, pagan, cesan, pero al no empezar un proceso de ingerir
Entonces, las vitaminas que necesita, o el yeso, el cemento que necesita la pared para tapar el hueco, queda el hueco. Queda el hueco allí. ¿Qué va a pasar en determinado tiempo y momento? Va a empezar el huequito y va a querer. Va a empezar a recordar porque está el huequito ahí. Y de repente abre un hueco al lado. Y el hueco se hace más grande. Y cada vez se ve más feo. Y a pesar de que dejó de hacer, al no cumplir ahora, llenar ese vacío con pensamientos de servir al Creador, que nos van a llevar a llenar todo eso con el Paraclít. Porque ¿qué dice Rashi? ¿Qué explica del defensor, del Paraclít? Dice Rashi que ese ángel que yo creé, esa energía que yo generé, ¿qué es un ángel? Vamos a dejar de pensar que un ángel es un ser con alas, que es muy bonito, que es muy grande, que es muy chiquito, que es mucha luz. Un ángel es energía pura. Cuando yo hago una acción desde el pensamiento, desde la emoción y la manifiesto, se genera una fuerza de energía positiva o negativa. Esa fuerza de energía es un ángel que lleva un mensaje ante Dios, ante la sociedad, ante mi propio entorno, que va a decir sin palabras muchas veces qué soy, quién soy y cómo me comporto. Se empieza a sentir a lo largo de la manifestación de la energía, genera un campo a nuestro alrededor que manifiesta una certeza en lo que yo hago, para positivo o para negativo. Esa misma energía, que es conocida como Malachim, se presenta ante Akadosh Baruj Hu y dice delante del trono de gloria, cuando yo cumplo una mitzvot, yo fui creado por este ser, y tú mandaste. Le explico. Hashem mandó en su Torah un cumplimiento de algo para el pueblo, para todo el mundo, muchas veces para toda la humanidad, y yo lo hago. Dentro del trono de Akadosh Baruj Hu, todos los que lo hacen son al nivel un general y también un particular. Por eso es que está escrito que Hashem conoce a todos los seres y nos conoce antes de la fundación del mundo. ¿En qué nivel? En nuestra alma. ¿Por qué nos conoce? Porque sabe lo que nosotros podemos alcanzar a hacer y lo que no. Entonces, cuando Hashem me conoce desde antes de la fundación del mundo a nivel de alma, y yo a nivel de energía, con todo lo que estamos explicando el día de hoy, yo puedo cumplir con algo que Él manifestó en su palabra. Entonces eso se presenta y dice, fulano de tal cumplió con esta mitzvot, anótale esa energía positiva ante Él, que le va a dar un tratamiento de sanidad. ¿En qué nivel? En los niveles de alma que hemos mencionado anteriormente. Entonces, tenemos el paso de la Teshuvá y el paso del cumplimiento de mitzvot. La Teshuvá va a quitar los acusadores, el arrepentimiento, con estas 4 etapas que estoy diciendo. Y el cumplimiento de mitzvot va a llenar esos huecos que están en nuestras vidas. Así sanamos nuestra alma. Así nos restauramos. Ahora, ¿cuál es la urgencia clínica del alma para poder entender que esta vida es sumamente importante restaurarla antes de partir? Dice el Talmud en Abodá 2.10: arrepiéntete un día antes de tu muerte. Y como nadie sabe cuál es el día de su muerte, lo que te está diciendo la voz, la enseñanza, es que te arrepientas todos los días y te anules
porque no sabes cuál es tu último día. ¿Qué importa? Y voy a cerrar con esto. El veredicto del Geinón, o lo traducen como el infierno y el cielo no son dos lugares geográficamente separados, porque a nivel de alma hay una manifestación de energía en el todo. No hay arriba, no hay abajo, no hay dimensión como en la parte física. En la parte física hay arriba, abajo, afuera, adentro, norte, sur, este, oeste, centro. Hay espacio porque hay materia. A nivel de alma, a nivel de no materia, no hay arriba, no hay abajo, no hay estas dimensiones posicional geográfica como en la parte física. Por ende, el cielo y el infierno, o el Geinón, están en una, no digamos a una par, sino a un mismo nivel de conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Dice el Zohar Kadosh que cuando nosotros partimos de este mundo, ya no hay la posibilidad de que el alma crezca. No hay cumplimiento de mis votos. No hay. Lo que tú cumpliste hasta aquí va a ser lo que te va a acompañar, y esos son los ángeles acusadores y los ángeles defensores. ¿Sí? Ya no hay manera de tú poder cumplir más mis votos. Por ende, no va a crecer tu alma, no se va a poder arrepentir, no se va a poder restaurar, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, si en este mundo, en este plano físico, yo fui una persona quejumbrosa, me quejo de todo, en la materia, en lo físico, ¿qué parte del alma dijimos que enferma y daña la queja? El rúa. La emoción tan fuerte del rúa. Entonces, esa queja, cuando Akadosh Baruj Hu, en el Olam Abba, en el mundo por venir, me dé la recompensa de una mansión grandota, vamos a ponerle materia a eso para que me puedan entender. El Eterno me va a dar una mansión grandota y me va a dar un vehículo hermoso y me va a dar wow, todos los utensilios que yo merezco según el cumplimiento de mi mismo. Pero como no limpié mi alma, quedaron esos huecos allí, feos, en mi alma, de queja constante, de ainhará, de mal ojo, de quejarme, de criticar todo el tiempo, de ser la mosca que en todo lugar donde va busca la suciedad. Como yo soy de ese pensamiento, cuando muero, que no enfermó mi cuerpo, se manifestó en mi cuerpo por medio de la palabra, pero que a nivel de alma estoy afectado, el rúa. Por ende, en el rúa todavía sigo enfermo, sigo teniendo los huecos. Cuando yo me voy a la presencia de Akadosh Baruj Hu, como alma que ya no me puedo arrepentir, por la eternidad, la mansión, yo la voy a ver como un rancho, porque yo voy a ver la mansión del otro y me voy a quejar y voy a criticar y voy a quejarme de lo que se me dio, porque lo que se me dio, como no se desgasta y no se daña, no me lo cambian, me aburre, entonces critico porque todo el tiempo, de 10.000 años con los mismos audífonos, porque no se desgastan, porque no se dañan. Entiendan la analogía, no es literal. Es que la queja en el Olam Abba no se te va a quitar y eso va a ser una vergüenza. Porque tu alma estuvo muchos años con esa esencia, ¿no? Con ese que no restauraste, ¿Por qué? que no limpiaste. Cuando te partas de este mundo en el Olam Abba, tú vas a seguir con el mismo patrón de conducta, de quejarte de lo que se te da, de que la Torah que se te da es muy poquita, de que no la entiendes, de que los ángeles que tienen a tu alrededor son feos comparados con los ángeles que tienen alrededor del otro. La energía que tú manifiestas, porque vas a estar delante del Creador sin camisa. Te vas a sentir desnudo, en vergüenza todo el tiempo. Vas a quererte cubrir y no vas a tener cómo.
Y cuando veas con el traje elegante al vecino, vas a decir, porque a mí no se me dio una camisa, porque es que tú no restauraste tu vida cuando estabas para cumplir las misbos. Y esa es la importancia del cumplimiento y la restauración en este mundo físico, porque es lo que me va a dar la posibilidad de, cuando yo esté en el Olam Abba, en el mundo venidero, el comprender que el veredicto del Geinón está al alcance de mis manos, librarme de él. Ese es el escudo que habla la Mishnah, de la destrucción. Este es el cierre. ¿Qué dice la Mishnah al final? El tris, el escudo que está en contra del castigo, en contra del veredicto del Geinón. Está el escudo de yo poderme restaurar por medio de la acción de la teshuva y el cumplimiento de mi voz para llenar esos huecos. Y así sanamos nuestra alma, y así la misma viene a ser parte esencial de nuestra conexión de lo físico con lo espiritual. Eso es lo que nos quiere decir la Mishnah del día de hoy. Esa es la clase que tenía preparada para ustedes. Espero haya sido de su grado, hayan entendido, la repasen, la vuelvan a ver. Va a estar puesta en el canal de YouTube Torah Amaró, ¿sí? De repente, si no respondí su pregunta, dejen su comentario, síganos para poder comprender un poquito más cómo esta hermosa etapa del Pirkei Avot nos viene a dar no solamente una ética física, moral, intelectual, sino también una conexión espiritual para poder hacer la voluntad de quien nos ama, quien nos creó, que ha sido el todo para con nosotros. Shalom, bendiciones para todos. Se les quiere. Shalom. Shalom. Shalom.